Bien, entonces habíamos quedado en esta ecuación del potencial vector, el vector potencial. Ustedes tenían como objetivo pues encontrar cómo se puede escribir de esta manera. Para aplicar esta ecuación pues vamos a encontrar el campo magnético cuando tenemos un sistema que tiene una magnetización uniforme, tanto en dirección como en magnitud. Tenemos una esfera y tenemos una magnetización que inicialmente va en dirección Z. No tenemos una densidad de corriente ahí. Y pues la razón es porque si la magnetización es uniforme, pues cuando hacemos el rotacional de la magnetización, pues las variaciones con respecto a cada una de las direcciones pues van a ser iguales a 0 y no se ve ningún cambio. En este caso, la corriente superficial pues va a depender de esa magnetización. Esa magnetización pues es producto vectorial. En magnitud tendría la magnetización por el seno del ángulo, que sería el ángulo entre el vector normal y la densidad de corriente superficial. Bien, la densidad de corriente superficial pues también se puede definir como la densidad de corriente por la velocidad. La densidad de carga superficial por la velocidad. Entonces, al reemplazar eso, al comparar estas dos ecuaciones, pues lo que se tiene es que la magnetización pues va a ser igual a la densidad de carga por la frecuencia por el radio. En este caso también, pues la densidad de corriente se puede escribir como la derivada de la corriente con respecto a la longitud paralela perpendicular al vector normal de la estructura. En el caso de una esfera, pues lo primero que tendremos que encontrar para encontrar el campo, pues es el vector potencial. Como no tenemos la densidad de corriente volumétrica, nos quedamos solo con la densidad de corriente superficial. Recordamos que esta densidad se puede escribir como la densidad de carga por la velocidad. El R están en coordenadas esféricas. Entonces, el diferencial de área de esta esfera. Y empezamos por encontrar esta velocidad. Esta velocidad pues va a ser el producto cruz de la frecuencia angular de movimiento que está teniendo esa esfera, producto cruz el vector R. Si hacemos ese producto vectorial, pues lo que tenemos es este sistema que tiene, o este resultado que tiene 4 términos, ¿no? Integrando esos términos hay unos componentes, por ejemplo esta y esta y esta, que están en dirección K, que al integrarlos de 0 a 2pi, que sería el rango de integración de este ángulo phi, pues me darían iguales a 0, y el único que me queda diferente de 0 pues es esta componente. Entonces esa es el vector área pues puede escribirse de esta manera. La única componente que sobrevive la integral pues está en dirección J, por lo tanto el vector área está en dirección J. Entonces cuando hacemos el cambio de variable u igual a coseno phi de teta punto y resolvemos la integral, pues lo que tenemos es esta solución que está aquí.
donde cuando R es mayor que R mayúscula, o sea, el radio de la esfera es mayor que el radio en el que estamos analizando el sistema, pues tiende a un valor como este, la integral esa que está ahí, pues tiende a este valor. Cuando estamos afuera con un radio y donde el radio de la esfera siempre es menor al radio que estamos analizando, pues nos queda de esta manera. Entonces, pues en los dos casos podemos encontrar el campo a partir del rotacional del vector área, del vector, el potencial vector, y encontramos este resultado. Entonces el campo estará en dirección K. Esto que está aquí ya hemos dicho que era la magnetización. Entonces el campo magnético también lo puedo escribir con 2/3 de M sub 0 por M, la magnetización, y puedo encontrar el momento magnético. Si sé que la magnetización es el momento magnético por unidad de volumen, simplemente el volumen es el volumen de una esfera, y de ahí podemos despejar también el momento magnético con respecto a la magnetización. Esto sería la solución del ejercicio para este sistema específico. Bien, entonces teniendo en cuenta esto, pues lo que nos dice la solución o la forma de escribir el potencial vector es que tenemos dos componentes. Vamos a tener una densidad de corriente que está dada por el efecto del volumen del sistema, pero también podríamos tener una densidad de corriente libre, que vendría de, por ejemplo, poner una diferencia de potencial y entre algunos elementos o parte de la estructura que estamos analizando. Entonces, teniendo en cuenta que la ley de Ampère la puedo escribir de esta manera y que J es una suma, la vamos a tomar como una suma de esas dos componentes de densidad de corriente, y que esta por definición hemos dicho que la densidad de corriente debida a esa magnetización igual al rotacional de magnetización. Entonces esta componente la pasamos aquí a restar porque está escrita como un rotacional, y nos queda 1 sobre m sub 0 b, campo magnético, menos la magnetización. Pero si escribo esto otra vez como si fuera una especie de ley de Ampère, esta parte que está aquí entre paréntesis la llamamos H, pues nos queda una forma de escribir esa ley de Ampère para el campo H, donde el campo H lo vamos a tomar como el campo magnético para un sistema dentro de la materia. Cuando hablamos de que el elemento es magnético y que tiene alguna especie de cambio de la dirección de los momentos magnéticos dentro del volumen del sistema. Esta es la forma diferencial, pero también lo podemos escribir de esta manera, la forma integral de la misma ley. Bien, entonces como ejemplo pues tenemos aquí un cilindro, y por ese cilindro va a haber una corriente libre que está pues, corriendo por ahí, y al pasar la corriente pues va a tener una región donde va a tener algún efecto sobre el interior del material. Entonces, sin importar que haya una superficie que rodee todo el material y que haya otra que rodee solamente el interior, pues lo que tienen en común estas dos regiones es que sus densidades de corriente pues tienen que ser las mismas, ¿no? El total, la que estaría por fuera del sistema, o sea, la corriente total, y la S que sería dentro de la superficie. Entonces, sabiendo que la densidad de corriente también es la corriente por unidad de área, pues, ya ahora sí. La corriente por unidad de área, pues, si decimos que son iguales, pues la corriente total que circula por este cilindro con respecto al área de esta superficie externa
tiene que ser igual a la corriente que circula por el interior del cilindro y esta área que rodea la superficie interna. De ahí pues despejamos esa corriente interior y la usamos en esta ecuación. Entonces, suponiendo que estamos analizando esta región y que tiene una longitud de camino, así, de perímetro 2πr del radio, que el radio es S, entonces que eso es igual a la corriente total, a la densidad de corriente total, y que esa densidad de corriente total, si la despejamos de aquí, pues va a ser igual a, pero en el interior del sistema, va a ser igual a la corriente total por el área del camino que encierra la superficie interior del cilindro sobre el área del extrema del cilindro. Si estoy en el interior si esa S es menor que el radio, estoy en el interior, pues despejo y me queda como está aquí. Cuando S es mayor o igual al radio del cilindro, pues estoy en el exterior. En el exterior pues la magnetización es igual a 0. Y si tomamos H según esta que está aquí y la magnetización igual a 0, pues el campo magnético en el interior es igual a 1 sobre mu sub 0 el campo magnético. Entonces de aquí puedo despejar el campo magnético y también aplicando la ley de Ampère pues nos queda escrito de esta. Entonces la relación entre los dos campos pues es de esta manera. Bien, ahora hablemos de la respuesta no lineal, que se dice que es cuando hay una relación entre la magnetización del material con el campo magnético dentro del material, y la relación es esta que está aquí, donde esa X sub m es conocida como la susceptibilidad magnética del material, es decir, cuánto o cómo es la respuesta del campo magnético con respecto a la magnetización que tiene el material, o es la magnetización más bien con el campo magnético que aparece dentro del material. Y entonces, como el campo magnético puede ser escrito de esta manera, por lo que ya hemos visto, y si la relación entre la magnetización y el campo es esta, pues uno escribe esta magnetización en función de H, y lo que nos queda es uno más la susceptibilidad magnética. La susceptibilidad magnética es un elemento que puede variar con la temperatura. De hecho, pues en termodinámica es uno de los elementos que se utilizan para poder medir las características macroscópicas de un sistema. La transición, por ejemplo, de amagnetismo para magnetismo, pues depende de la temperatura y tiene una temperatura crítica, donde el material pasa de ser diamagnético a paramagnético. Esta parte que está aquí, por el mu sub 0, pues la vamos a escribir como un mu, de tal manera que la relación entre el campo magnético aplicado y el campo magnético en la materia pues es esta que está acá, y esta mu pues la que conocemos como permeabilidad magnética del material. Es lo mismo que nos pasaba cuando tenemos un material dieléctrico, donde dentro del material pues la permitividad, esta es permeabilidad en el material, la permeabilidad eléctrica cambiaba, entonces aquí cambia la permeabilidad magnética del material. Bien, eso es todo, eso es lo último que nos faltaba ver, y espero que haya estado claro. Si hay alguna duda me pueden escribir, y muchas gracias.